Ay, se cortó justo. ¿Qué fue lo último que pudieron escuchar? Lo de las cortezas ventromedial, dorso lateral, estaban por ahí. Ah, estábamos por ahí. Bien, bueno. Buenísimo. Este va a ser el último Meet de hoy. em, Así que si tienen algunas otras dudas que yo no haya mencionado, también me las pueden ir diciendo. Para cerrar tema corteza, entonces, lo que estamos viendo era acá. La corteza prefrontal, Yo tengo para... una duda, profe. Sí. Porque el otro día me uní al horario de consulta de Luisi y una alumna dijo que había rendido y que le habían preguntado por esquizofrenia. Bueno, le fue mal. Pero busqué en el libro de cátedra y no hay nada de esquizofrenia. Y en los textos no recuerdo haber leído sobre eso. ¿Será que es de algún programa viejo? Porque yo soy del programa 2024. O, o no sé de dónde sacar el tema ese. Está en el libro del Carson. Fisiología de la Eh, conducta se llama. Dame un Fui yo segundo la que que... preguntó eso también. Pues Ah, me preguntaron lo mismo. Sí, le comenté yo también que no lo había leído en el libro de cátedra y demás. Después igual encontré como una pequeña apartado en el libro de cátedra, pero lo menciona como síntomas positivos, negativos y hace toda esta explicación del sistema dopaminérgico, pero nada, muy complejo también. Bueno, chicas, el primer consejo, no respondan desde el libro de cátedra en un final, porque ya ahí va a ser como, ajá, leíste solo el libro de cátedra. No, no hagan eso. No usen el libro de cátedra como escudo de no estaba ahí, no, porque ustedes tienen más bibliografía obligatoria. Así que, recomendación, no respondan así desde el libro de cátedra. Pero, para responderles lo que sí me están preguntando, que es el, ¿qué capítulo de dónde lo encuentran? Es en el libro de Carson, que se llama Fisiología de la conducta, pero déjenme que me fijo qué capítulo exactamente, porque hay un capítulo entero de esquizofrenia. Y está lo que mencionabas vos recién de los síntomas positivos, negativos y la hipótesis dopaminérgica. Esos 3 puntos son lo que tienen que saber. Pero lo tienen que ir a buscar al Carson. A ver, me voy a fijar si encuentro justo el capítulo. Este año bueno, justo lo retomamos con más fuerza lo que es esquizofrenia, pero estaba el año pasado también en la bibliografía. gracias, profe. No, no, de nada, ya lo voy a buscar. A ver si alguien lo llega a encontrar antes, me avisa. Yo estoy buscando un segundito en capítulo 9, a ver si era este. No, este es sueño. Sí, es que justamente Ignacia ahí, lo del 2021, eh, percibimos que venían al final solo con el libro de cátedra. Y dijimos, bueno, no, a partir de ahora se va a tomar mucho más lo que es textos. Así que igual cualquier programa de la materia tiene textos aparte del libro de cátedra. Así que es muy, muy importante que puedan leer esos textitos que están por fuera, que no son muchos igual. Lo único que el tema del el Carson es pesado, es verdad que es pesado. Ay, ¿dónde lo tenía entero el texto? El libro. Bueno, denme un segundito, ya se los busco. ¿Lo, lo tienen entero ustedes, el libro del Carson? Sí, yo En... creo que lo tengo, pero se ve que lo leí y esa parte no la resumí. Pero ahora voy a volver, entonces ya está, porque saco de ahí, listo, no te preocupes. Sí, 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 igual les quiero dejar el capítulo para que puedan ir directamente, pues yo sé igual que, además ahora están como súper con los nervios y todo del, del examen, así que a ver si acá, porque yo tengo el PDF del Carson a color, si quieren, en Ah, eso este estaría bueno Instagram. porque lo tengo en blanco y negro y es otra cosa. Es otra cosa, sí. En el Instagram que yo estoy armando para esto, para clases y cosas, consultas y eso que les dejé en la primera diapositiva, voy a subir el link de un Drive y ahí les voy subiendo también videos y cosas y les voy a subir este libro porque no me lo deja mandar por mail tampoco, es muy grande. No obstante, se lo puedo pasar a los chicos de la Jaureche también, para que también se los puedan pasar.
Sí, cualquier cosa nosotros podemos socializar lo que nos pases, no hay problema. Dale, buenísimo. Acá está. Capítulo 16 es el de esquizofrenia. Y ese punteo que no llegué a leer quién era, pero una de ustedes había mencionado ese punteo de los síntomas positivos, negativos y de la hipótesis dopaminérgica. Eso es como lo más importante que tienen que retener de la esquizofrenia. Bien. A ver. Denme un segundo que fijarme si puedo ya mandarles el texto a Manu, así ya no me olvido después y les queda. Denme un segundo. Ahí les dejé el link al Carson a color en el chat. Díganme si pueden entrar, si lo pueden descargar todo. El Carson a Sí, color. profe, tipo, lo tocas y entras directo. Excelente. Bueno, ahí se los dejé entonces. Bien. Y eso sobre esquizofrenia lo pueden relacionar con sistemas moduladores difusos. Se iría enganchado con esa parte, más que nada, con la dopamina y todo eso. Bueno, volviendo a la corteza prefrontal, entonces yo les decía que nosotros teníamos lóbulos visibles a simple vista, que eran 4, que la corteza prefrontal era una subdivisión dentro del lóbulo frontal, que después teníamos 2 lóbulos más no visibles, que era el de la ínsula, que está abriendo la cisura de Silvio, y el límbico, que está por debajo, si retiramos, solo se puede ver si retiramos el tronco encefálico o el tallo cerebral. Les había hablado también de que dentro de la corteza prefrontal tenemos subdivisiones también. Recuerden entonces, la corteza prefrontal es una subdivisión dentro del lóbulo frontal y dentro de la corteza prefrontal hay diferentes cortezas prefrontales. Nosotros solamente vemos algunos. En el libro de cátedra están mencionadas estas 3 que vemos acá, la ventromedial, la órbitofrontal y la dorsolateral. Y en el texto de Redolar, el capítulo 27, tenemos mención a la corteza cingulada anterior también. Entonces, las diferentes cortezas prefrontales van a tener diferentes funciones. Las estudiamos por eso, porque, por ejemplo, una lesión en esta región no va a ser lo mismo que una lesión acá. Un caso paradigmático de la cátedra es el de Phineas Gage, que era el que trabajaba en las vías del tren y lo atravesó una barra de metal, le atravesó la cabeza y le afectó principalmente la corteza orbitofrontal, y ahí se pudo ver cuál es la función de ese fragmento de la corteza, que tiene que ver con el contenido de nuestra conducta. Vieron que las cortezas prefrontales refieren a funciones ejecutivas, entonces refieren al control de la conducta. Según el libro de cátedra, la corteza orbitofrontal referiría al qué. Cuando decimos qué, nos referimos a qué contenido tiene nuestra conducta. Sería qué contenido es apropiado. Entonces acá están los controles inhibitorios, por ejemplo. Entonces, lo que pasó con este caso, el de Phineas Gage, es que el sujeto, después de haberse lesionado esta región, pasó a ser una persona descortés, vulgar, muy diferente al sujeto sobrio y trabajador que era antes. También se lesionó otras regiones, ¿no? Una barra de metal sigue siendo un objeto contundente muy grande para lo que es la citoarquitectura, ¿no? De la corteza cerebral. Pero es para darles un ejemplo en general, digamos. Después tenemos la ventromedial, que refiere al cuándo, es decir, que tiene que ver con la motivación, cuándo realizar una acción, y la dorsolateral, que refiere al cómo, es decir, a cómo organizar
cómo planificar. Acá iría la palabra planificar. Sí, por ejemplo, poner objetivos a largo y a corto plazo. Y por último, en el texto de Redolar, capítulo 27, tenemos mucho más detallada la corteza cingulada anterior, que es lo mismo que decir cíngulo anterior. Si leen cíngulo anterior, es lo mismo que decir corteza cingulada anterior o cingulada anterior o singular anterior. Todo eso es lo mismo. Cíngulo anterior, corteza cingulada anterior y corteza singular anterior son sinónimos. Bueno, y una de sus funciones, entre otros controles también inhibitorios, es la de distinguir emociones nuestras de emociones de otros sujetos, que es muy útil en la empatía. Y bueno, hasta ahí la división de nuestra corteza. Lo único que había quedado por fuera del suma anterior, dentro de lo que es la división de las cortezas, es las áreas del lenguaje. Una cosita que no sé si se llegó a escuchar en el Meet anterior, era que nosotros acá tenemos un cerebro abierto, este es el hemisferio izquierdo y este es el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está por fuera y el hemisferio derecho está por dentro. Y acá estaría la cara del sujeto. Este dibujo está así porque la corteza ventromedial solamente se puede observar bien si abrimos el cerebro. Pero no quiere decir que la corteza ventromedial pertenezca al hemisferio derecho y las otras dos al izquierdo. No, no, no. Recuerden siempre que hay similitud anatómica entre ambos hemisferios. Es decir, que ambos hemisferios van a tener las mismas. La única razón por qué en el dibujo está abierto esto es porque se ve mejor si lo vemos desde adentro, la corteza ventromedial. Nada más. Pero está todo espejado. La corteza dorsolateral está en ambos hemisferios, la orbitofrontal también, la ventromedial también y la singular o cingulada o el cíngulo anterior también. Y por último, dentro de las subdivisiones, dentro de lo que es la corteza a nivel macro, es decir, que se puede hacer como sin un microscopio, tenemos por último las áreas corticales del lenguaje, que vamos a tener, que a esto sí creo que quedó fuera del Meet anterior, que vamos a tener el área de Broca por delante de la cisura de Silvio y pegadita a la corteza motora primaria, el área de Broca, que esto es expresión del lenguaje. Está destinada a la expresión del lenguaje. Mientras que el área de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje, va a estar muy pegadita a la corteza auditiva primaria y también cercano al lóbulo occipital, ¿sí? Entonces va a tener que ver con la comprensión del lenguaje. Y una cosita que también quedó por fuera era que acá está lo que habíamos hablado más temprano de las áreas primarias, secundarias y terciarias, que son de asociación, unimodales, polimodales, bueno. ¿Qué les quería decir como importante? Era que las regiones del lenguaje, la de Broca y la de Wernicke, todas las cortezas prefrontales sin excepción, y los lóbulos no visibles son áreas terciarias. Entonces, nosotros tenemos más áreas terciarias de las que se ven acá. Nosotros acá tendríamos solamente, voy a buscarles otra imagen, está acá. Nosotros si vemos un cerebro de costado a simple vista, tendríamos, acá está la cisura de Rolando y acá está la cisura de Silvio. En este color rojito más oscuro están las primarias. Las primarias, la motora primaria que está por delante de la cisura de Rolando, la somatosensitiva primaria que está por detrás de la cisura de Rolando y la auditiva primaria que está por detrás de la cisura de Silvio. Y la visual primaria que está bien al fondo. Pegaditas a las primarias están las secundarias, ¿sí? Por detrás de la primaria somatosensitiva está la somatosensitiva secundaria. En la visual es al revés, por delante de la visual primaria está la visual secundaria. Y en la somatosensitiva secundaria se ubica rodeando a la somatosensitiva primaria. Y por último, en la motora secundaria está por delante de la motora primaria. Todo el resto que queda en el medio de esas, de esas división que hicimos recién sería áreas terciarias, área de asociación terciaria.
la temporoparieto-occipital o área de asociación posterior, que en el modelo de Tamaroffi-Allegri lo veíamos como simbolización, ¿sí? Que nos permite asociar todos los estímulos sensoriales de la parte posterior de la corteza, y por delante el área de asociación prefrontal o área de asociación anterior, que refiere a las funciones ejecutivas. Entonces, como áreas terciarias tenemos el área de asociación prefrontal, funciones ejecutivas, el área de asociación temporopareto-occipital, que tiene que ver con la simbolización, las áreas del lenguaje, Broca, que refiere a la expresión del lenguaje, Wernicke, que refiere a la comprensión del lenguaje. Todas las áreas prefrontales son terciarias y los lóbulos no visibles también son terciarios. Eso era lo que quería como dejarles justo cuando se cortó el meet anterior. Y a ver si pusieron algo. No, ahí vi que pusieron perfecto en el chat. ¿Alguna duda hasta acá? Si les confunde esto de primarias, secundarias y terciarias, o está todo bien. Profe, una consulta. Entonces, ¿está bien decir que las áreas de asociación serían las áreas o sea, las áreas temporoparieto-occipital y la prefrontal? Sería correcto si te referías a las de asociación terciaria, pero área de asociación es muy amplio. Tendrías áreas de asociación secundarias y áreas de asociación terciarias. Pero eso Profe, un poco, porque yo lo entendí como que eran las de asociación terciaria, estaban justo las que yo te nombré primero, la temporoparieto-occipital y la prefrontal. Claro, es que sí, son de asociación terciaria, pero las secundarias también son de asociación. Por eso te hago la pequeña corrección. O sea, si vos hablas de asociación en general a secas, Sí. estaría faltándote hablar de las secundarias también. Porque de asociación son las secundarias y las terciarias. No más que Sí. las secundarias son de asociación unimodal, o sea que es de un tipo de estímulo, cada secundaria es de un tipo de estímulo, asocia un tipo de estímulo nada más. Y las terciarias son polimodales, o sea que son de asociación, pero de todos los tipos de estímulos al mismo tiempo. Dale, profe, gracias. No, no, de nada. profe, una consulta. Sí, decime. Es un poquito más fino, pero eso también tiene que ver con lo de que las secundarias y las terciarias son homotípicas con respecto Sí, a... y las primarias son heterotípicas, excelente, sí, que sí, las primarias totalmente. serían las sensitivas y las motoras, Muy digamos. bien. Ujú. Ok, ok. Y ya que estamos hilando muy fino, ahí también podés separar las primarias heterotípicas en granulares, las sensoriales son granulares y las motoras son agranulares, Bien, que tiene que ver con las células granulares sensitivas. Si hay sensitivas, granular, y en el caso de la motora que no hay células sensitivas, agranular. bien, gracias. No, no, de nada. El resto, si no siguen lo que está diciendo Clara, no se preocupen, es hilar bastante fino. O sea, ya estamos hilando bastante fino, pero está perfecto. Yo, por si acaso alguien dice, no, eso no lo sé y se desespera, ¿no? Eso es hilar fino igual ya. Bueno, en esta diapositiva tenemos las diferentes funciones ejecutivas, ¿sí? Operaciones mentales encargadas de controlar la conducta. Tenemos razonamiento, resolución de problemas, categorización, toma de decisiones, metacognición. Metacognición es cuando nosotros conocemos cómo es nuestra cognición. Por ejemplo, cuando uno dice, ay, a mí me queda mejor lo que aprendo cuando lo marco con colores. Bueno, eso es metacognición. ¿Sí? Es conocer nuestra propia cognición. Después tenemos cognición social o cerebro social, que ahí va la empatía y la teoría de la mente. Sí, en términos generales, tienen que saber que la empatía es innata, la teoría de la mente no. La empatía se desarrolla desde el nacimiento más o menos hasta los 2 años, como se puede seguir mejorando, se puede seguir afectando, pero su desarrollo principal es en ese periodo de tiempo. Mientras que la teoría de la mente tiene mucho más desarrollo entre los 2 y los 4 años.
Y lo más importante es que la empatía tiene implicancia emocional y la teoría de la mente no. Y bueno, la empatía en sí misma es vivenciar lo que el otro está viviendo gracias a la activación de neuronas espejo. Mientras que la teoría de la mente lo que significa es poder interpretar las intenciones y emociones y necesidades del otro. Un ejemplo bastante clásico, bastante claro del funcionamiento malo de la empatía y muy bueno de la teoría de la mente es, por ejemplo, aquellos asesinos seriales que no tienen nada de empatía con las víctimas, pero son extremadamente encantadores. Como un ejemplo sería Ted Bundy, por ejemplo, en Estados Unidos. Tiene un gran desarrollo de la teoría de la mente que le permite entender muy bien a sus víctimas, pero no así la empatía. Y otras funciones son la evocación de la memoria, es decir, cuando uno quiere buscar un recuerdo y empieza a pensar cómo era, bueno, esto también arranca en la corteza prefrontal. La memoria de trabajo o memoria operativa, que es lo mismo, memoria de trabajo y memoria operativa, que es lo mismo, que es la única memoria a corto plazo, ¿sí? Es decir, retener por un breve tiempo cierta información. Ahora, importante, la corteza prefrontal nunca almacena memoria, ¿sí? Solamente se encarga de la memoria a corto plazo. Es sustrato neural de la memoria a corto plazo, ¿sí? No es almacén de memoria. O memoria a corto plazo, en este caso, bueno, también le podemos decir memoria de trabajo, memoria operativa. Y también la corteza prefrontal tiene que ver con la activación y el mantenimiento de la atención. Es esta atención voluntaria que uno pone y sostiene en el tiempo, como la que están poniendo para poder prestar atención a la clase, por ejemplo. Porque nosotros tenemos diferentes tipos de atención. A ver si lo tengo acá. Déjenme ver. No, eso no era. Alerta. Acá. Si en el final les preguntan por las redes atencionales o los tipos de atención, ustedes tienen que hablar de, si lo pueden decir en estos términos, mucho mejor, sistema multicomponente de la atención de Posner. Y si no, pueden decir simplemente Posner propone 3 tipos de redes de atencionales. La que tiene que ver con la corteza prefrontal es justamente la red ejecutiva, que es esta atención, como yo les digo, sostenida y voluntaria, como ahora, prestar atención a la clase de repaso. Bien. Bueno, acá les dejo consignado después para que puedan repasar, entonces, las redes atencionales. Bueno, hasta acá ya cerramos tema corteza y ahora como quería hacer como un pequeño repasito rápido por los otros temas que siguen, como para que tengan como un repaso. Quería saber si tenían alguna duda más de corteza o si alguno de los temas que quedan por fuera de corteza les genera más dudas o más complicaciones. A mí me queda una duda, profe, de las neuronas espejo. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la vinculación de las neuronas espejo con la teoría de la mente? Bueno, en realidad las neuronas espejo no se activan cuando hay teoría de la mente, se activan cuando hay empatía. O sea, no habría relación. Las neuronas espejo se activan cuando la persona ve a otra persona hacer algo o incluso cuando la imagina. Y esto concierne a la empatía, porque las neuronas espejo son neuronas que simplemente espejan lo que están viendo o imaginando, es decir, se activan como si uno estuviera viviendo lo que vive la otra persona. También hay activación de la ínsula, que tiene que ver con el procesamiento emocional, es decir, del lóbulo límbico, perdón, del lóbulo de la ínsula. Y Sí. también hay una activación de la corteza cingulada anterior en la empatía, te digo, todo esto es empatía, para poder separar esta emoción que estamos sintiendo, lo que estamos sintiendo, saber que es empatía y no
algo nuestro. O sea, no es que me está pasando a mí, sino que estoy viendo o imaginando a alguien haciéndolo. La teoría de la mente, en cambio, no activa las neuronas espejo, porque justamente estas neuronas solo se activan para la empatía, para poder sentir lo que el otro siente. La teoría de la mente, al no tener implicación emocional, no tiene activación de las neuronas espejo. La teoría de la mente está más vinculada a la activación de las áreas secundarias, lo que se corresponde con las gnosias, las áreas secundarias sensoriales, porque tiene que ver con el reconocimiento de lo que el otro siente o necesita o espera. Ah, dale, vale, gracias, profe. No, no hay de qué. Y para repasar eso, les reitero, para repasar cognición social, vayan al texto de Redolar, capítulo 26. Y ahí van a tener bien detallado todo lo que es teoría de la mente y empatía. ¿Alguna otra cosa que les haya quedado hasta acá? ¿O algún tema de los que quedan que digan, sí, a mí me costó esto, o yo tengo esta duda puntual? Bueno, entonces, si va surgiendo, me avisan. Yo, por ahora les voy a hacer como un pequeño punteo de lo que queda y les dejo consignado como el... Profe, yo, una consulta, Sí. que igual ahí lo veo en el dibujo, pero no sé por qué cuando leía me quedaba esa duda. Viste que siempre de un lado de un hemisferio y del otro las estructuras están de los dos lados, por esto de Ujú. que morfológicamente son casi iguales. ¿Con la amígdala pasa lo mismo? O Sí, sea, ¿hay de un lado y del otro? sí, sí, son dos. Bien, son dos. Bien, Sí, bien, bien. sí, 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 sí. Lo único que se modifica a nivel anatómico es el área de Wernicke y de Broca, que muchas veces en el hemisferio derecho es un poco más pequeña. Pero Bien. después es prácticamente igual. Siempre son uno de cada lado. Sí. Bien, gracias. No, no hay de qué bueno que este dibujo les sirva. Sí, ahí Eh, en el dibujo lo veía igual la amígdala de un lado y del otro, pero me quedaba esa duda de la amígdala, no sé por qué. No, está bien. Es una buena duda. De hecho, bueno, muchas veces lo emocional requiere de una lectura más global o más holística de los estímulos y el hemisferio derecho tiene como cierta preponderancia en ese sentido. Ujú. Pero la estructura está de los dos lados, sí, sí. Bien, joya. Eh, bueno, muy bien. Entonces, en términos de temas, quedan las estructuras subcorticales, es decir, aquellas que están por debajo de la corteza del cerebro, las que los ganglios basales o núcleos grises de la base, que los tienen acá. Esta D es de hemisferio derecho y esta I es de hemisferio izquierdo. Es decir, que este es un corte frontal, ¿sí? O un corte transversal del cerebro. Imagínense, a ver, ven este cerebro acá, es como si yo cortara así, taca, 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 hiciera un corte así, y después lo mirara de frente, ¿sí? Y así se vería. Es un corte transversal del cerebro y visto desde frente, entonces tenemos el hemisferio derecho va a quedar de este lado y el hemisferio izquierdo de este. Y tenemos todas las estructuras acá nombradas, ¿sí? Que como bien decía Clara, están espejadas en los dos hemisferios. Entonces, cuando tengan que aprenderse ganglios basales o núcleos grises de la base, tienen que estudiarse todos estos que aparecen acá. Solamente le hago una aclaración acá que dice sustancia negra pars compacta o sustancia negra pars reticular. Sustancia negra. Con sustancia negra está bien. Sustancia negra es el nombre del núcleo, por si acaso. Em, porque capaz que les da, a veces les daba confusión esto de sustancia gris y blanca y la sustancia negra, no. Sustancia gris y blanca eran categorías de análisis y sustancia negra es un núcleo que está en el mesencéfalo, pero se considera un ganglio basal porque el mesencéfalo está pegado a la base del cerebro, entonces se lo considera también un ganglio basal o un núcleo gris de la base del cerebro, ¿sí? Aunque esté en el mesencéfalo. Y de eso sí, solamente la sustancia negra. Con que digan sustancia negra está bien. Y es súper recontra re importante para el tema Parkinson, la sustancia negra. Bien, después, vaya para el final, tienen que hacer como este recorrido también de ir
Dentro de lo que es emoción, vamos a tener sistema límbico. Acá les dejo consignadas las áreas principales, igual repasen también, por ejemplo, los modelos que hay, que yo se los mencioné, el modelo de Papez, el modelo de Cannon-Brad, son modelos de cómo se cree que funcionan las emociones, son un poquito antiguos igual, ¿no? Ahora como digo, con las diferentes técnicas de neuroimagen que hay, algunos de esos modelos quedaron en desuso, pero hay docentes que preguntan por esos modelos, así que ténganlos en cuenta. En lo personal, el único que para mí tiene plena vigencia es el de Papez. Ahí pueden ver también la actividad de la corteza cingulada o singular. Así que está muy bueno ese. Entonces tenemos, según el libro de cátedra, va a dividir al sistema límbico según su origen. Cuando nosotros vemos arqui o paleo o neo, son términos que refieren al origen dentro de la especie humana de las estructuras. Es decir, que dentro de nuestra especie, la arquicorteza serían las estructuras más arcaicas. Si ustedes recuerdan el cerebro triúnico de MacLean, que está en la unidad 1, sería vinculado, estaría entre el cerebro reptiliano y el paleomamífero. Estaría como en ese bordecito. Como arquicorteza serían los más antiguos de los componentes del sistema límbico. Ahí tenemos al hipocampo y el área septal. El área septal es el área que rodea el hipocampo. Y el hipocampo es la estructura, por definición, dedicada a la consolidación de la memoria a largo plazo. La paleocorteza es un tipo de corteza, le dicen corteza, pero son estructuras, algunas son corteza y otras no. Está el giro parahipocampal, también todo lo que rodea el hipocampo, el cíngulo, que es la corteza cingulada de la que hablábamos antes, pero completa, la parte anterior y posterior, y el lóbulo de la ínsula entero. Y la amígdala, que la amígdala es súper importante como embudo de las emociones. Sobre todo tiene que ver con el aprendizaje de todo lo que tiene que ver con las fobias, ¿sí? Un aprendizaje condicional ay, ¿cómo se le llamaba? Bueno, cuando uno aprende que determinado estímulo le hace daño, principalmente relacionado con eso. Estas estructuras son la base del sistema límbico y van a proyectar al tronco, al hipotálamo y a la corteza para integrar los componentes de la respuesta emocional. Esto es muy importante porque hay algunas estructuras que tienen aferencias directas con la corteza prefrontal. Es el caso de la amígdala. Cuando la amígdala, vieron que les dije que era embudo de las emociones, cuando la amígdala capta un estímulo más placentero o neutro, va a, con sus eferencias, va a mandar esa información a la corteza para que la vayamos trabajando tranquilamente. Pero si el estímulo es desagradable y lo considera peligroso, va a poner en marcha una respuesta subcortical inmediata. Porque siempre, 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 siempre lo más importante para nuestro sistema nervioso es la supervivencia. Entonces, cuando es negativo el estímulo, si bien va también a mandar esa información a la corteza, a las cortezas emocionales, en este caso al lóbulo de la ínsula, ¿no? Y a la corteza prefrontal también, para que disponga de esa información como parte del control de la conducta, va a proyectarse directamente al tronco encefálico y al hipotálamo, que tienen que ver con la regulación del equilibrio interno, es decir, acelerar el pulso, prepararnos para huir, por ejemplo. Entonces, ese es importante, por ejemplo, esta cuestión de que la amígdala tiene dos opciones. Entonces, el sistema límbico, recuerden que es un conjunto de estructuras destinadas a el procesamiento de la información emocional. Bien, ahí vi que escuché que alguien había escrito algo, ¿no? No era nada. Bien. Acá tienen MacLean es el mismo autor del cerebro triúnico o encéfalo triuno que vimos que se ve en la primera unidad. También es el mismo autor que utiliza el término sistema límbico. Hoy por hoy se sabe que hay más estructuras relacionadas con las emociones, pero por su practicidad se sigue utilizando el término límbico para todo lo que es emocional. Bueno, acá tienen los núcleos septales, toda el área septal que mencionaba más arriba. Y los diferentes componentes, las amígdalas, el bulbo olfatorio, ven
que íntimamente relacionado está con lo emocional también. Vieron que la información olfativa no pasa por el tálamo, no llega a la corteza como las otras. ¿Por qué? Porque es más primitiva, tanto en términos evolutivos de la especie como en términos evolutivos del bebé. El bebé, el primer sentido que tiene más desarrollado, por así decirlo, es el olfato. Por eso es capaz de reconocer el olor de la madre, por eso o del cuidador. El objeto de apego también es tan importante para los bebés. ¿Por qué? Porque el olfato es el que tienen mejor desarrollado al nacer. Bien. Y acá también me gusta mucho que puedan distinguir. Acá está el hipotálamo, que no es parte del sistema límbico, pero se los marcan por la importancia que tiene, por ejemplo, para que la amígdala le pase información a la hora de responder frente a un estímulo negativo, ¿no? No confundan nunca hipotálamo con hipocampo, porque hipotálamo refiere a por debajo del tálamo. Es hipo de debajo, es como cuando uno dice hipoglucemia o hipotiroidismo. Es debajo del tálamo, hipotálamo. Ese núcleo va a tener que ver con una regulación interna nuestra, que ahora lo vamos a ver en sueño, por ejemplo. Y hipocampo es la estructura destinada a consolidar la memoria a largo plazo. La memoria también va a estar vinculada fuertemente a los componentes emocionales. Aquello que es emocionalmente intenso para nosotros va a consolidarse de una manera mucho más arraigada en nuestra mente. Y se le dice hipocampo porque la forma que tiene se parece a la de un caballito de mar. Acá no se nota mucho, pero si buscan más fotos, hay otras donde se nota más, que tiene como una formita de caballito de mar. Eso en términos generales del sistema límbico. Después, en términos generales de lo que es memoria, ustedes tienen que reconocer en el examen, se les pide que hablen del proceso de la memoria, que tiene tres... acá tenía el hipocampo, se me traspapeló por arriba. Ahí está. Ahí tienen el hipocampo. ¿Ven? Está igualito. Bueno, pues sí, se parece mucho. Recuerden entonces no confundir hipocampo con hipotálamo, que es una confusión muy común y bueno, es bastante distinta la función que tienen. Volviendo. Ya sé por qué lo puse acá en vez de ahí arriba. No, pero lo dejo ahí. Bueno, el proceso de la memoria entonces tiene tres momentos. ¿Sí? Ustedes cuando hablen de memoria pueden hablar de diferentes aspectos de la memoria. Pueden hablar de los tipos de memoria, pueden hablar de los almacenes de memoria, que es donde se guarda esa información, en qué redes neuronales, en qué parte de la corteza, o pueden hablar de los procesos de la memoria o los tres tiempos de la memoria, que es codificación, es decir, nosotros recepcionamos un estímulo, almacenamiento, que es la consolidación a largo plazo de la memoria, que ahí es donde va a intervenir el hipocampo como estructura principal de la memoria, y la evocación, que es la búsqueda activa de un recuerdo. Ahí es donde interviene la corteza prefrontal. Lo interesante de estos procesos de memoria es que se repiten cada vez que nosotros recordamos algo. Entonces, cuando nosotros evocamos un recuerdo, por ejemplo, no sé, imagínense que estamos hablando con alguien y decimos, ¿te acordás cuando fuimos al parque de diversiones con el tío? Y tu hermano te corrige y te dice, no, no era el tío, era la esposa del tío, el tío no pudo ir porque estaba enfermo. Y vos ahí evocaste ese recuerdo y a la hora de codificarlo agregás esa nueva información y decís, no era el tío, era la esposa, cierto, que él estaba enfermo, modificamos el recuerdo y lo volvemos a almacenar. Esto me parece súper importante porque no solamente habla de la neuroplasticidad, porque cuando uno modifica un recuerdo, modifica las redes neuronales en las que almacena esa información, sino también para el psicoanálisis, cuando hablamos de la resignificación de los recuerdos de la infancia y bueno, todo lo que tenga que ver con el astralis y todo, tiene mucho que ver con esta resignificación o recodificación de un recuerdo que evocamos. Bien, y de memoria, lo último que tienen que saber entonces son los sistemas de memoria, enunciados por Turing y que está en el texto de Ferreres. Ferreres me parece que es, a ver, ya les confirmo. Sí, Ferreres, sistemas de memorias en humanos, ese es el texto. Ahí van a tener estos sistemas de memoria que enuncia un autor llamado Turing.
Y van a tener que la memoria humana se divide en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. A corto plazo es declarativa, es decir, que nosotros podemos verbalizarlo en el momento, que es la memoria de trabajo u operativa. Y el sustrato anatómico es la corteza prefrontal. ¿Sí? Digo sustrato anatómico, no almacén, porque es a corto plazo. Y porque la corteza prefrontal no almacena, gestiona. Son funciones ejecutivas, gestiona, controla conductas, no almacena información. Y memoria a largo plazo sí requiere almacenes, y ahí tenemos las declarativas o explícitas, que son las que podemos verbalizar nuevamente, igual que la memoria a corto plazo, que es la episódica, cuando se trata de episodios de nuestra vida, o autobiográfica también, y la semántica cuando se trata de información en general, información genérica, como por ejemplo las capitales de los países. Esta va a tener sus almacenes en las cortezas secundarias, sensoriales. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros aprendimos las capitales mediante imágenes y mapas, bueno, se va a alojar en la corteza secundaria visual. Si lo aprendimos porque nos contaron, porque nos explicaron verbalmente, también se va a alojar en la secundaria temporal, es decir, la auditiva. Bien, la procedimental, que es implícita, es decir, nosotros nos cuesta muchísimo verbalizarlo. Procedimental es lo mismo que procedural y es lo mismo que motor. ¿Sí? Estamos hablando de la memoria motora. En esta es la única en la que el hipocampo no interviene, sino que directamente se aloja en el bucle motor, es decir, en este pasaje de información que incluye los ganglios basales y el cerebelo, cuando nosotros realizamos una acción. Que se los había dicho al principio del video. Y priming, por último, es reconocimiento perceptual. También tiene su almacenamiento en las cortezas secundarias sensoriales, porque tiene que ver con las nocias, ¿no? La nocia, reconocimiento de un estímulo, pero aunque están las cortezas, su recuperación suele ser implícita porque el priming, a diferencia de las nocias, es como un reconocimiento inmediato de los estímulos. No es simbolizarlo y darle todo un significado, sino simplemente reconocerlo rápido para poder reaccionar. Por ejemplo, si se nos viene un camión encima, ¿no? Y nos va a atropellar, lo reconoces rápido y reaccionás. El priming apunta a eso, a un reconocimiento de lo perceptual inmediato para la supervivencia. Las nocias, en cambio, sería un reconocimiento más complejo de los estímulos y todo. Y bueno, por último quedaría todo el tema que tenga que ver con la alerta. Acá entrarían, acá tienen que estudiar a fondo el tronco encefálico, sus tres partes, acá lo tienen bien separado: mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo. Las redes atencionales también tienen que ver con esto. Se las dejo acá. A ver, esperen, quiero ver si hay alguna duda o algo del chat, algo que quieran añadir. La llamada finalizará en 15 minutos, así que les voy a dar como un repasito rápido esto último, que es redes atencionales y sueño. Y con eso ya cerraríamos la clase de repaso. Así que si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar, aprovechen. Le quedan 15 minutos nomás. Bueno, le doy para adelante nomás entonces. Bien. Cuando ustedes estudian redes atencionales, bueno, les decía hace un rato que lo que tienen que responder es sistema multicomponente de la atención de Posner, que son 3. La red de alerta, que es esta alerta en términos amplios. ¿Sí? La red de alerta es ponerse en alerta, permitir que ingresen estímulos del exterior. Esta red va a depender de la liberación de noradrenalina. Es fundamental que haya noradrenalina para que nosotros podamos tener alerta. Si esta falla, entramos en coma. No hay relación con el medio ambiente. La red ejecutiva, que es la atención sostenida y voluntaria. En esta interviene la corteza prefrontal y mejora si hay dopamina, es decir, si hay alguna recompensa o si nos gusta lo que estamos viendo.
Por ejemplo, es posible que la red ejecutiva de ustedes, en este caso, se vea potenciada por la recompensa de que les vaya mejor en el examen. Y la red de orientación, por último, es la que separar, sacar nuestra atención de un foco y ponerla en otro. Y queda entonces dentro de lo que es tronco encefálico, la formación reticular y los sistemas moduladores difusos. Bien, esto es un tronco encefálico y todos los núcleos que tiene. Sí, imagínense, muchísimos núcleos. Y cuando estos núcleos proyectan sus axones y los neurotransmisores hacia la corteza de forma difusa y general, la formación reticular va a estar dando lugar a un sistema modulador difuso. Acá está más clarito. La formación reticular es una intrincada y compleja red polisináptica con patrón disperso de axones que conectan diversos núcleos al interior del tronco encefálico. Se le llama formación reticular porque se ve como una retícula, como axones que se cruzan formando una retícula entre los diferentes núcleos del tronco. Estos núcleos van a liberar neurotransmisores. Bien. Y nosotros podemos hablar de sistemas moduladores difusos cuando la liberación de esos neurotransmisores se da en el espacio extracelular de la corteza, es decir, entre las células, no en una célula específica, afectando de forma generalizada a varias neuronas. Y de esta manera modula nuestra conducta. ¿Sí? En este dibujo se ve bien, ¿no? Sale del tronco y se dispersa en toda la corteza. Nosotros dentro de los sistemas moduladores difusos vamos a tener 4, hay más, pero solo estudiamos 4, que cada sistema va a tener va a depender el nombre que tenga del neurotransmisor que libera. Tenemos el sistema dopaminérgico, que ese es el que tienen que tener bien claro para esquizofrenia, así que me preguntaban hoy. El sistema noradrenérgico, que tiene que ver con la noradrenalina, perdón, libera noradrenalina en el locus coeruleus, y la función es la alerta. Ahora vuelvo con el dopaminérgico. El sistema serotoninérgico, que libera serotonina desde los núcleos de RAFE, tanto el LC, locus coeruleus, o los núcleos de RAFE, son núcleos en el tronco encefálico. Por eso es que también se relaciona con la formación reticular. La serotonina va a tener que ver con la motivación, también con el apego, pero por ahora motivación. Y el sistema colinérgico que libera acetilcolina. Acá están los dos núcleos desde lo que sale, el área septal y el núcleo de Meynert, y ayuda a consolidar la memoria. El sistema dopaminérgico, por su parte, libera dopamina, volviendo para arriba, ¿no? Desde dos lugares. El área tegmental ventral o ATV, que está en el mesencéfalo, y la sustancia negra, que también está en el mesencéfalo. El área tegmental ventral va a dar lugar al circuito de recompensa, sí que puede ser que lo tengan anotado como circuito mesolímbico y mesolímbico cortical. Meso porque el ATV está en el mesencéfalo. Límbico porque va a afectar nuestro sistema límbico, nuestra emotividad. Y porque va a pasar por el núcleo accumbens, que también es parte del sistema límbico. Y cortical porque va a llegar a la corteza. Puede no llegar a la corteza y quedar solamente en mesolímbico. En ese caso tenemos un circuito de recompensa del cual nosotros no somos conscientes. Un ejemplo que yo les doy es, por ejemplo, cuando uno se queda horas con TikTok o con Instagram pasando reels y pasando reels y pasando reels y no se da cuenta cómo pasa el tiempo. Bueno, el circuito de recompensa está activo durante el movimiento del dedo para seguir buscando recompensas. ¿Por qué? ¿Por qué nos da recompensa ver videos? Bueno, porque nuestro sistema nervioso premia la curiosidad para aprender de nuestro ambiente. Esto es para poder predecir futuras. Recuerden que siempre el sistema de recompensa, el circuito de recompensa, se activa cuando hay algo bueno para la supervivencia, sea comer, dormir o reproducirse. Pero también lo podemos lograr artificialmente mediante químicos o mediante alguna actividad como por ejemplo la expectativa de algo nuevo. Se libera una pequeña cantidad de dopamina cuando nosotros esperamos algo nuevo. Esto tiene que ver con una curiosidad innata característica de los mamíferos superiores y que evolutivamente nos da el beneficio porque
si bien a veces la curiosidad puede llevarnos a lugares peligrosos, en la mayor parte de los casos, ser curiosos nos permite poder tener más herramientas para predecir el día de mañana algún problema. Entonces, ante la expectativa de algo nuevo se libera un poquito de dopamina y eso es lo que nos mantiene enganchados, por ejemplo, a TikTok o a Instagram con los Reels. Esa es la razón química, digamos. Y por último, la sustancia negra es otro núcleo del mesencéfalo que va a tener que ver con el control de los movimientos voluntarios. Ojo, la liberación de dopamina es involuntaria, porque no parte de la corteza, pero tiene que ver con el control, o sea, la regulación más que el control de los movimientos que nosotros elegimos voluntariamente hacer. Por ejemplo, pararnos y caminar. Un caso muy común o muy claro de cómo puede ser que se afecte la sustancia negra es el Parkinson, que el daño está en la sustancia negra. Entonces nosotros vemos rigidez o vemos temblores. Y cuando ustedes estudien esquizofrenia, si la relacionan con fármacos, también lo pueden ver con los efectos secundarios de los antipsicóticos. Como la esquizofrenia tiene que ver con un exceso de dopamina en la corteza, algunos medicamentos que bajan ese nivel de dopamina también afectan la producción en la sustancia negra y por ende las personas con antipsicóticos suelen tener temblores o algunas rigideces también. Profe, yo tengo una consulta, porque también escuché que apareció la pregunta en la mesa pasada, que cuando nosotros hablábamos de los sistemas moduladores difusos, a pesar de que nombrábamos estos, también aparecía la cuestión de que había que hablar del GABA y del glutamato. Sí. Yo en su momento lo había hablado, creo que había sido con uno de los profes que dijo como que no entraba específicamente como sistemas moduladores difusos, pero que sí tienen como cierta función, que es esto de la excitación y la inhibición. Sí. El GABA y el glutamato no entran como sistemas moduladores difusos porque no serían parte de esta liberación desde núcleos del tronco encefálico. Por eso no entrarían dentro de todo lo que significa sistemas moduladores difusos, porque además los sistemas moduladores difusos son moduladores de la conducta. En cambio, el glutamato y el GABA, además de que se pueden generar, las mismas neuronas lo pueden fabricar, no necesariamente tiene que salir de un núcleo, tienen carácter inhibitorio o excitatorio sobre otras neuronas y muchas veces es acción focal. Es decir, que no lo libera una neurona para un montón en forma así extracelular y que quede flotando, modulando nuestras respuestas como lo hacen los sistemas modulares difusos, sino que una neurona inhibe o excita a otra neurona en específico, o un conjunto, más bien, de neuronas en específico. Por eso no sería del todo correcto hablar de sistemas modulares difusos para GABA y glutamato, porque son más específicos, son los lugares de acción, ya sea que lo estés excitando o inhibiendo. Pero es por eso nomás, pero está re bien que estudien glutamato y GABA junto con los sistemas modulares difusos, porque igual siguen siendo neurotransmisores. ¿Va por ahí más o menos? Sí, profe, buenísimo. Porque me quedó la duda porque algunos capaz lo preguntaban como que entraban dentro y otros docentes nos habían dicho como que sí, que no entraba específicamente por esta misma cuestión, como que no era tan específico la función. Claro, o sea, en los sistemas modulares difusos son difusos, o sea, el GABA y el glutamato sí son específicos, tienen una Sí, acción focal, sí, ahí sería. En bien. cambio, los otros son moduladores difusos literalmente. Buenísimo, profe, gracias. No, de nada. Y bueno, lo que quedó por fuera es el sueño, que yo creo que ya en unos minutos se corta, así que lo que sí les dejo consignado es, muchas veces en los finales responden sueño desde la función y solamente hablan del sueño REM, no REM, las fases, y está bien, pero cuando les pedimos que hablen desde lo anatómico, hacen agua. Entonces, repasen mucho lo anatómico. Acá les voy a dejar, bueno, acá yo les estoy, todo esto es funcional, tiene que ver con las características de cada uno, por qué se le dice paradójico. Al sueño REM se le dice paradójico porque hay activación de la corteza muy similar a la vigilia, pero estamos durmiendo.
Acá hay algunos trastornos separados según sueño REM o no REM. Y lo que tienen que repasar bien bastante para el final y que no lo dejen por fuera son estas últimas diapositivas que les dejé acá. Búsquenlo los textos igual. Para sueño, Carson. Carson, si no me equivoco, era el capítulo 9, creo. Pero bueno, si no, igual lo rastrean ahí en el Carson que les dejé, que tienen a color más fácil. Pero busquen sueño ahí, porque ahí está todo bien explicado, las bases neurales. Tienen que buscarlo así, como bases neurales del contenido onírico o del sueño en general. Bueno, acá, por ejemplo, cuando hablamos de contenido onírico, hablamos de sueños con estructura narrativa, es decir, los sueños que nosotros podemos como contar, decir, soñé con que me subí a una montaña. Bueno, todo eso es contenido onírico. Para que esto suceda, tiene que aumentar la actividad del lóbulo parietal posterior, acompañado de una inhibición de la actividad prefrontal. Bueno, el lóbulo parietal posterior colinda con el occipital, con lo visual. Entonces hay como una activación de lo sensorial, también de lo visual, mientras que se inhibe la corteza prefrontal, todo lo que tiene que ver con la censura, los controles inhibitorios. Por eso los sueños son tan alocados y a veces incómodos incluso. El contenido onírico activaría esencialmente los mismos circuitos que la percepción y la imaginación visual, el circuito geniculado occipital. Esto es fantástico. No vamos a poder verlo del todo, pero nosotros cuando imaginamos algo visualmente, lo percibimos visualmente o lo soñamos visualmente, se activa el mismo circuito, conocido como geniculado occipital. Occipital porque es el lóbulo occipital, es el encargado de lo visual. Y geniculado por el determinado núcleo del tálamo. Vieron que el tálamo es un conjunto de núcleos, en realidad es un complejo talámico, no es un solo núcleo. Y acá tienen las bases neuronales de la formación de imágenes. Esto es más bien súper específico, ¿sí? No les vamos a preguntar esto, pero si lo saben, de lujo. Pero es súper específico, así que no se preocupen. Que simplemente habla sobre cómo es el circuito geniculado occipital en el caso de que nosotros percibamos, en el caso de que nosotros estemos soñando o en el caso de que estemos imaginando. Es súper interesante. Acá también cómo funcionan acá los núcleos geniculados para que puedan ver dónde quedan. ¿Sí? Acá en el medio estaría el tálamo. Así que para que puedan ver por qué se le dice geniculado a este circuito. Y por último, lo más importante o lo primero que les tiene que saltar cuando uno les pide que expliquen el sueño desde su aspecto anatómico es el reloj biológico o núcleo supraquiasmático, que se abrevia así, NSQ, que es un núcleo dentro del hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo controla nuestro equilibrio interno. Así que en base a la recepción de luz, va a mandar la orden de si es momento de entrar en sueño o en vigilia. Y este control neurofisiológico del sueño, acá dicen